Muy bien, en este caso vamos a, vamos a analizar o estudiar los objetos cuando las fuerzas no se equilibran, ¿no? Entonces habíamos dicho que vamos a aplicarle sobre este cuerpo varias fuerzas. Habíamos puesto el ejemplo de Tupac Amaru, ¿no? Acá hay 4 caballos. Ahí está F3 y F4. Pero así como hay 4 fuerzas, voy a dibujar más, ¿ya? Pueden haber un F5. Por ahí alguno me dirá, profe, ¿y el peso? Bueno, vamos a dibujarle el peso, un F6. Puede que alguien lo esté jalando por acá, F7, ¿ya? Puede que alguien esté jalándole por aquí, también F8. Pero lo importante aquí, chicos, es que todas estas fuerzas juntas forman a una fuerza equivalente. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, si acá jalan a la derecha con 8 y hay otro que jala hacia la derecha con 3, es equivalente a decir que le están jalando hacia la derecha con 11? Y por ejemplo, cuando yo les decía, si a la derecha le jalan con 5, ¿ya? Y hacia la izquierda con 2, esto es equivalente, es igual a decir que están jalándole a la derecha con 3. ¿Ya? Entonces, el mensaje aquí es el siguiente. Tú puedes tener un montón de fuerzas aplicadas sobre un objeto. Esto es equivalente a decir que sobre ese objeto está aplicada una fuerza. Vamos a ponerle acá. Vamos a suponer que esta de acá es la fuerza equivalente. Profe, pero no debería ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Es que si te das cuenta, estas fuerzas no son tan fáciles, ¿verdad? Esta es la fuerza neta o fuerza resultante. También se le llama fuerza resultante o fuerza neta. Es lo mismo, ¿ya? Fuerza neta o fuerza resultante. ¿Nosotros qué vamos a usar siempre? Fuerza resultante. Pero tal vez en algunos libros vas a ver fuerza neta, no te vayas a confundir, es lo mismo, ¿ya? Fuerza neta, fuerza resultante. Si te das cuenta, estas fuerzas no solamente van hacia arriba, hacia abajo, van también, están yendo inclinadas hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Y tienen distintas formas de afectar a este cuerpo. Lo que yo voy a decir es que la fuerza resultante será igual a la sumatoria de todas esas fuerzas. ¿Eso qué significa? Que para calcular la fuerza resultante, yo tengo que decir fuerza 1 más fuerza 2 más la fuerza 3. ¿Hay más fuerzas? Sí. Fuerza 4 más F5 más F6, profe, tantas fuerzas, sí. Todas tienes que sumarlas. F7 más F8. Esta es la fuerza resultante. Es la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Ya? O sea, aquí está la fuerza resultante. Ya calculé la fuerza resultante. ¿Qué me están diciendo? Que este objeto va a tener una aceleración que va a ser proporcional a la fuerza resultante. Y esta es la ecuación. La fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Toda fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, acá está la fuerza resultante, generará una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Lo que te están diciendo acá es que la aceleración, ¿cómo será la aceleración? La aceleración va a ser así, miren, ¿no? Si la fuerza resultante se está yendo en esta dirección, la aceleración también se va a ir en esta dirección. Esta es la aceleración, ¿ya? Pero no es igual a la fuerza resultante. Es igual, pero con un factor. Y ese factor es la masa. A ver, vamos a ver aquí. Esta es la fórmula que te tienes que acordar, que muchos la llaman fuerza igual a masa por aceleración, fama, porque es así, F igual a masa por aceleración. Esta es la ecuación, ¿ya?
que gobierna a este tema que vamos a estudiar. En el equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Te acuerdas el ejercicio que hicimos que yo puse así? Sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué yo puse así? Es porque me decían que el cuerpo estaba en equilibrio. ¿Eso qué significa? Que la fuerza resultante es igual a 0. Cuando estamos hablando de equilibrio mecánico, ¿ya? Equilibrio cinético, equilibrio estático, estamos hablando de fuerza resultante igual a 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero ¿qué pasó? En este caso ya no estamos en equilibrio, porque hay una aceleración. Este de acá es diferente a 0. Pero cuando vale 0, estamos en el tema de estática, en equilibrio. Cuando vale diferente de 0, estamos en dinámica. Muy bien. Una forma de verlo también es, una forma de verlo, que digamos que va a ser una forma más práctica de ver este tema, es el siguiente, miren. A veces yo voy a tener, por ejemplo, ¿ya? Voy a tener, por ejemplo, vamos a ponerle nombres a cada una de estas fuerzas. Vamos a poner que este sea F1, ¿ya? Este va a ser F2 y este va a ser F3. Fíjense que, profe, y el peso, no te preocupes por eso, por favor. Solamente quiero que te concentres en esto. En muchos problemas, solamente me va a interesar las fuerzas, ¿ya? Que están en la misma dirección que la aceleración. O sea, ¿pueden haber más fuerzas? Te aseguro que pueden haber fuerzas por acá. Pueden haber fuerzas por acá, ¿ya? Fuerzas aquí no van a aparecer así, y si aparecen así, las vas a tener que descomponer en uno vertical y en uno horizontal, ¿ya? O sea, generalmente tal vez no los veas, en algunos problemas no los vas a ver, pero cuando aparezcan no te tienes que asustar cuando veas estos vectores que están así. Tú dirás, profe, este vector está vertical, ya, pero nosotros estamos viendo que en realidad nuestros ejes coordenados X y cambiaron. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Es descomponer. Descomponer los vectores que encuentres en la dirección de la aceleración, que esta sería mi dirección X, y esta sería mi otra dirección Y, o el eje X y el eje y descomponer esta fuerza. ¿Y cómo se descompone? Acá está. Esta es la fuerza en el eje X y esta es la fuerza en el eje Y, fuerza horizontal, fuerza vertical, y tú ya sabes cómo calcularlo, ¿ya? Pero esa es otra historia. No quiero confundirte ahorita. El único mensaje es que sobre este cuerpo hay más vectores, pero los que me interesan son estos de aquí, que se están o que tienen la misma dirección que la aceleración. Fíjate cómo va la aceleración. Fíjate, ¿eh? Esta es otra forma de ponerlo. ¿Cómo calculo la fuerza resultante en este caso? Voy a poner las fuerzas que están a favor de A, que sería F1, F1 más F2, y voy a restarle las fuerzas que están en contra de la aceleración, que sería F3. ¿Listo? Fíjate en esto de acá, fíjate en la aceleración. ¿Hacia dónde va la aceleración? Entonces, eso va a definir cómo vas a poner tú las fuerzas. Si las vas a sumar o las vas a restar. Si las fuerzas están a favor de A, tienes que sumarlas. Si las fuerzas están en contra de A, las tienes que poner en este lado de la ecuación. ¿Ya? ¿Y cuáles fuerzas están a favor de A? Fíjate nada más en la flechita de A
y ahí vas a saber qué fuerzas están en la misma dirección de a favor de A. En este caso, el A es la aceleración. ¿Y cómo saber qué fuerzas están en contra de A? Fíjate, igual en la cabeza de las flechas te vas a dar cuenta al toque quiénes están a favor y quiénes están en contra. ¿Ya? Muy bien. Profe, y si hay más fuerzas, acá vamos a dibujar una fuerza más. Vamos a suponer que hay un F4. ¿Cómo aplicaría la fórmula I? Bueno, fuerzas a favor, las mismas, y fuerzas en contra, acá tengo que poner F3. Profe, como está en contra, le pongo menos, no. Tienes que poner así. Fíjate que el menos ya lo está afectando acá afuera. Aquí está el menos que lo afecta a los dos. ¿Ya? En los ejemplos te vas a dar cuenta al toque cómo funciona esto. Importante, hemos aprendido ya una fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza se mide en newtons, la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Nada más es esto para que lo recuerdes, ¿ya? Ejemplo número 1. Dicen determinar la aceleración del bloque de masa de 2 kilogramos. Tú pensaste que ya te podías olvidar el diagrama de cuerpo libre y te tengo una mala noticia. El diagrama de cuerpo libre está presente siempre. Siempre, pero de lo que es siempre. Tienes que dibujar el diagrama de cuerpo libre, en este caso de este bloquecito. Profe, pero eso era para estática. También sirve para dinámica. ¿Por qué? Porque el diagrama de cuerpo libre solamente lo que significa es dibujar todas las fuerzas. Y eso lo vas a usar en todos estos temas. Entonces dibujo la fuerza gravitatoria. ¿Cómo se dibuja la fuerza gravitatoria? Acuérdate, es un vector ya cansado de repetirte, tú cansado de escuchar, pero ahí está el peso, ¿no? Vamos a ponerle W. W. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza conoces? La normal. ¿La normal cómo se dibuja? Perpendicular a la superficie hacia arriba. Listo, ahí está la normal. Yo siempre hago así, fuerza normal. ¿Por qué? Porque como a veces aparece el N, profe, esto es 10 veces la normal, por ahí uno me decía. 10 veces la normal. No, esto es 10 newtons. ¿Ya? Por eso es que siempre uso F y abajito N. Esta es la fuerza normal. ¿Qué otras fuerzas hay? Voy a cambiar de color para dibujar las otras fuerzas. Acá hay una fuerza F1 igual a 50 newtons y acá hay un F2 igual a 10 newtons. Listo. ¿Hay alguna otra fuerza más? No hay ninguna otra fuerza más. Me dicen que no hay rozamiento. Recuerden que el rozamiento es una fuerza que aparece a lo largo de las superficies y ese tema lo vamos a ver en dos clases siguientes, 2 clases más, y ahí vamos a entender. Como no existe rozamiento, no tengo que dibujar la fuerza de rozamiento, o sea que con esto es suficiente, ¿no? Peso, normal, fuerza normal, y las dos fuerzas que me dan de dato. Miren cómo me aparece acá la aceleración. Me están dando la aceleración. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que definir mis ejes, ¿no? Este es mi eje X. ¿Por qué? Yo voy a dibujar mi eje X a lo largo de la aceleración. En estos casos, ¿ya? Y este será mi eje Y. Listo. Y voy a separar así. Primero voy a hacer el análisis en el eje Y. ¿Y qué pasa en el eje Y? En el eje Y hay aceleración, hay movimiento en el eje Y. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo digo movimiento en el eje Y? Este bloque se puede mover así, miren. Tú le tomas una foto ahorita, pasa un momento, ¿y dónde va a estar? Por acá, ¿verdad? Entonces, este bloque se está moviendo solamente sobre el eje X. Cuando se mueve en el eje Y significa esto, miren, el bloque haría esto. Un momento está acá, después de otro momentito está aquí.
Y la pregunta es, ¿este bloque se mueve en el eje Y? Y la respuesta es no. Solamente se está moviendo a lo largo del eje X. O sea que en el eje Y, la fuerza resultante debe ser igual a 0. En el eje Y, la fuerza resultante es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que en el eje Y está en equilibrio. ¿Ya? Vamos a ponerle este texto, vamos a ponerlo por acá. En el eje X, perdón, en el eje Y, aquí, la fuerza resultante es igual a 0. Eso significa que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. La fuerza que va hacia arriba es la fuerza normal y la fuerza que va hacia abajo es el peso. Como me dicen que tiene una masa de 2 kilogramos, yo puedo decir que el peso vale m por g y esto vale 20 newtons. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, lo que yo te estoy enseñando es que lo que tienes que hacer es separar qué es lo que pasa en el eje Y y qué es lo que pasa en el eje X. ¿Ya? Eso no te lo puse en los pasos de cómo resolver. ¿Por qué? Porque sería un poco tedioso ver todos esos pasos, ¿no? Por eso en este ejemplo ya te explico que tienes que separar lo que pasa en el eje Y y en el eje X. En el eje Y existe equilibrio, o sea que las fuerzas en el eje Y se equilibran. La fuerza resultante es igual a 0 porque va hacia arriba con 20 y hacia abajo con 20. Es por eso que el cuerpo no hace esto, ¿no? No se eleva, no desciende, ¿no? El objeto no está haciendo eso. Se está moviendo hacia la derecha, o mejor dicho, se está moviendo a lo largo del eje X. Muy bien, pero en el eje X sí hay una aceleración. ¿Cómo se calcula la fuerza resultante? No vale 0, no vale 0, porque sí me dan de dato que va a ir una aceleración. Sería sumatoria de fuerzas que van a favor y le tengo que restar la sumatoria de fuerzas que van en contra. ¿Ya? La fuerza resultante en el eje X será igual a fuerzas a favor. ¿Qué fuerzas van hacia favor? ¿La normal, el peso? No. Mira cómo está la flecha. Son perpendiculares a la aceleración. Estos no aportan nada a la aceleración. Ni las menciones, porque forman 90 grados con la aceleración. ¿Ya? Además, en el eje Y están en equilibrio estas fuerzas, así que no las consideres. Las fuerzas que están a favor es esta fuerza de acá, que comparte la misma dirección que la aceleración, que sería 50. La fuerza a favor sería 50 menos la sumatoria de fuerzas que están en contra, pero en este caso solamente hay una fuerza que vale 10. O sea que la fuerza resultante vale 40 y voy a aplicar la fórmula que me dice que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. La fuerza resultante vale 40, la masa vale 2. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración será igual a 20. Obviamente mi respuesta la doy en metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya calculé la aceleración. Otro ejemplito más y luego ya nos despedimos. Solamente estamos haciendo una breve introducción. Y acá voy a recalcar lo siguiente. Primero, el diagrama de cuerpo libre. Y segundo es luz roja, luz verde. Acá es eje Y, eje X. Eje Y, eje X. ¿Ya? Y tercero, aplicar la fórmula. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Fíjate los pasos que estoy haciendo. Primero, el diagrama de cuerpo libre.
Siempre lo tienes que aplicar, ¿ya? Segundo, eje Y, eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? O sea, ¿qué pasa en la vertical? ¿Qué pasa en la horizontal? Tienes que separar, tienes que dividir, tienes que analizar por separado, ¿ya? Y tercero, aplicar la fórmula. ¿Está claro? Siguiente ejemplo, ya con esto lo dejo tranquilo. Con esto los dejo tranquilo. Primero, diagrama de cuerpo libre. Tengo el bloque A. Este es el bloque A. Vamos a dibujarle el peso al bloque A, que sería WA. La tensión, que sería T. Ahí está el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Ahora el bloque B. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Este es W. Esto es tensión. Y ya se terminó el diagrama de cuerpo libre. Tanto del A como del B. Y tú me dirás, profe, el T es igual a WA. Y acá el T es igual a WB. WA vale masa por aceleración. Es igual a 3 por 10, 30. Y el T es igual a masa por aceleración, pero la masa del B vale 2 por 10, 20. ¿Qué? Te preguntarás, ¿no? Profe, ¿cómo es posible que valga 30 y valga 20? ¿Qué ha pasado? Fíjate en este problema de poleas. ¿Cómo tienes que resolver este problema de poleas? Es un poco diferente a lo que hemos visto aquí. Acá vemos que el objeto está moviéndose en un plano, ¿no? En este caso puede ser un plano horizontal o en este ejemplo puede ser un plano inclinado. Y este es otro tipo de problemas. Poleas, ¿no? Bloques, cuerdas. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? A ver, en primer lugar, tienes que usar un poquito de sentido común. ¿Cómo así? Imagínate que tienes una polea, tú ya sabes que es una polea, y acá te cuelgas tú, y acá se cuelga tu papá, ¿ya? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se va a mantener en equilibrio? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se va a quedar quieto así? ¿El sistema se va a quedar quieto? ¿Va a estar en equilibrio? Lo que va a ocurrir es que como tu papá tiene mayor masa, él va a descender y tú vas a empezar a subir. ¿Ya? De lo que estabas aquí, en un momento te vas a mover. Obviamente, ¿no? El niño va a salir volando, dicen. Correcto. Pero hacia arriba, ¿ya? O sea, por el, por el mismo hecho de que el papá o esta persona tiene mayor masa, ¿ya? Va a ganar la... Ahí está, el niño va a volar, dice. Bueno, ya se entendió, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo siguiente. Acá, ¿cómo voy a dibujar la aceleración del B? Sentido común. Mira, el B tiene 2 kilogramos y este tiene 3 kilogramos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El B va a empezar a subir. Acá voy a dibujar la aceleración. Y el A va a empezar a bajar. Profe, ¿cómo es posible que la aceleración cambie de dirección acá hacia arriba y acá hacia abajo? Lo que pasa es que lo que mira el B es que se está moviendo hacia arriba. Por eso, acá voy a poner la aceleración hacia arriba y acá en el A es hacia abajo. Una vez que hago eso, voy a aplicar, bueno, ya hice el diagrama de cuerpo libre. En este caso, voy a aplicar de frente
fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Ya? En este caso no tengo ningún problema porque no existe eje X, eje Y, solamente eje Y. No hay fuerzas en el eje X. Así que el paso, vamos a ponerlo ahí, igual vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a ponerlo. El siguiente paso que era eje Y, eje X, no va, porque solamente hay fuerzas en el eje Y, ¿ya? O sea, no me voy a preocupar por separar, porque no hay fuerzas en el eje X. Ahora, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Vamos a poner al bloque A. El bloque A. ¿Qué pasa en el bloque A? Fuerza resultante es igual a las fuerzas que están a favor menos fuerzas que están en contra. Esto acá mejor lo voy a poner arriba, ¿ya? Para los dos, porque se van a repetir para tanto el bloque A como el bloque B. La fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas que van a favor menos la sumatoria de fuerzas que van en contra. ¿Ya? Para el caso del bloque A, yo voy a usar esto. Fuerza resultante va a ser igual a las fuerzas que están a favor, que en este caso es esto, mira. A favor sería el WA menos las fuerzas que van en contra, que sería la tensión. Y para el bloque B cambia, para el bloque B es igual a las fuerzas que van a favor, y en este caso la fuerza que va a favor es la tensión, menos las fuerzas que van en contra, que es el WB. ¿Y qué más? El FR es igual a la masa de A por la aceleración, porque estamos hablando del bloque A. Y aquí el FR es igual a la masa del bloque B por la aceleración. Tú ya sabías, observación, que el WA es igual a la masa de A por gravedad, y también sabes que el WB es igual a la masa de B por la gravedad. Conclusión, voy a tener esta ecuación. En vez de poner FR, voy a poner la masa de A por la aceleración es igual a la masa de A por la gravedad, que es el peso, menos T. Y acá voy a tener fuerza resultante, que es masa de B por la aceleración, es igual a T menos el peso de B, que vale masa de B por la gravedad. Tengo una ecuación. Tengo dos. Segunda ecuación. Esto es dato, 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 esto no es dato, perdón. Esto es dato. Mis únicas incógnitas son la aceleración y la tensión, aceleración y la tensión, y esto de acá ya ustedes aprendieron a resolver, y eso lo vamos a continuar resolviendo el próximo lunes. Muy bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy.